¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si dejaras de hablar tanto y, en su lugar, aprendieras a escuchar? Imagina por un instante que el mayor poder que tienes no está en tus palabras, sino en tu silencio. Vivimos en un mundo donde el ruido reina, donde la rapidez de una respuesta, la opinión instantánea y la exposición constante parecen ser la moneda de cambio del valor personal. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero cambio, la transformación profunda, ocurre cuando eliges callar? Tal vez te resulte incómodo. Al fin y al cabo, nos han enseñado desde pequeños que debemos hacernos oír, que el silencio es vacío, que quien calla otorga o, peor aún, que el silencio es sinónimo de debilidad. Pero la verdad es otra. El silencio puede ser una puerta. Una puerta que conduce a una vida más auténtica, más consciente y más conectada. Piensa por un momento en las situaciones que más te han marcado. ¿Recuerdas aquel instante en el que, frente a una discusión, elegiste no responder? ¿Esa mirada cómplice en la que las palabras sobraban? ¿O aquel paseo solitario en el que, en el aparente vacío del silencio, encontraste respuestas que nunca habrías escuchado entre el bullicio? En esos momentos, el silencio no fue ausencia, fue presencia. No fue debilidad, fue fortaleza. La sociedad actual premia la rapidez. Nos presiona para opinar, para reaccionar, para llenar cualquier vacío con palabras, incluso cuando no tenemos nada relevante que decir. Pero hay algo profundamente transformador en detenerse, en elegir no responder automáticamente, en escuchar de verdad. El silencio consciente, lejos de ser un simple espacio en blanco, se convierte en una herramienta poderosa de autoconocimiento y de conexión real con los demás. Quizá te preguntes, ¿por qué hablar menos podría cambiar mi vida? La respuesta está en la calidad de tu atención. Cuando hablas menos, escuchas más, no solo al otro, sino también a ti mismo. Es en el silencio donde emergen las verdaderas motivaciones, donde se revelan esas emociones y pensamientos que el ruido constante mantiene ocultos. El silencio te invita a observarte, a comprender tus reacciones, a descubrir quién eres sin las máscaras y los discursos prefabricados. Esto no es solo una filosofía antigua o una idea romántica. Grandes líderes, pensadores y sabios de la historia han encontrado en el silencio su mayor fuente de poder. Jung hablaba de los ciclos naturales, de cómo la introspección y el recogimiento son fases necesarias para el crecimiento personal. Así como la naturaleza se repliega en invierno para renacer en primavera, nosotros también necesitamos pausas. Necesitamos vaciar el vaso para poder llenarlo de nuevo. Pero aquí viene el verdadero desafío, aprender a estar cómodo en el silencio. Puede ser incómodo, incluso aterrador al principio. Nos enfrentamos a nuestros propios pensamientos, a nuestras inseguridades, a la tentación de llenar el espacio con cualquier cosa para evitar el vacío. Sin embargo, si superas ese primer malestar, descubrirás que el silencio no es un enemigo, sino un aliado. Es en esos momentos de pausa donde surgen las ideas más profundas, las decisiones más honestas y las conexiones más auténticas. Hoy te invito a cuestionar la idea de que para ser escuchado necesitas hablar más. Y sí, en realidad, los que más influyen son los que saben cuándo callar. Y si la paz interior, la claridad mental y la verdadera confianza se encuentran en esos espacios donde decides no decir nada. Prepárate para descubrir la verdad sobre el silencio y por qué aprender a hablar menos puede cambiar tu vida para siempre. Imagina un mundo donde el silencio no es visto como vacío, sino como espacio fértil. Un mundo en el que las pausas en una conversación no son incómodas, sino oportunidades para comprender mejor lo que se siente, lo que se piensa y lo que se anhela. Este es el desafío, aprender a valorar el silencio no como ausencia, sino como presencia profunda. Y este desafío, aunque parece simple, va en contra de casi todo lo que aprendimos a lo largo de la vida. Desde pequeños, nos enseñan que debemos tener respuestas rápidas, que debemos intervenir, opinar, justificar, llenar los vacíos con palabras. Se premia a quien habla más, a quien sabe argumentar y convencer. Pero rara vez se valora a quien sabe escuchar, a quien es capaz de sostener el silencio y esperar el momento adecuado para expresar lo esencial. Crecer en esta cultura ruidosa nos hace creer que, para ser notados, debemos hablar todo el tiempo. Que el silencio es signo de inseguridad o debilidad,
cuando en realidad es una de las formas más potentes de autoconfianza. Desarrollar la capacidad de hablar menos es, en primer lugar, un ejercicio de autoconocimiento. Implica reconocer que, muchas veces, lo que decimos no nace de una necesidad auténtica, sino del miedo a no ser vistos, del impulso de agradar, de la ansiedad de controlar cómo nos perciben los demás. ¿Cuántas veces, al terminar una conversación, sentimos que dijimos más de lo que queríamos? ¿Cuántas veces, por no tolerar el silencio, llenamos el espacio con palabras que no agregan nada, que incluso nos alejan de lo que realmente importa? El primer paso para cambiar esta dinámica es observarnos. No se trata de juzgarnos ni de reprimirnos, sino de prestar atención a los momentos en que sentimos la urgencia de hablar. ¿Qué sentimos en el cuerpo? ¿De dónde viene esa prisa por intervenir? Quizá notemos que, detrás de cada palabra innecesaria, hay una emoción que queremos evitar: inseguridad, miedo al rechazo, necesidad de validación. Cuando nos damos el permiso de quedarnos en silencio, aunque sea por unos segundos más de lo que estamos acostumbrados, empezamos a notar que no pasa nada malo. El mundo no se derrumba porque no digamos algo. Al contrario, cuando aprendemos a sostener el silencio, ganamos claridad y fuerza. Pero este camino no es fácil. Vivimos rodeados de estímulos constantes, notificaciones, mensajes, videos cortos, noticias que nos exigen una reacción inmediata. La cultura de la inmediatez nos empuja a responder rápido, a no dejar preguntas sin contestar, a no dar espacio para la duda o la reflexión. Así, el silencio se convierte en una rareza, casi en un acto de rebeldía. Sin embargo, quienes se atreven a cultivar el silencio se destacan, precisamente, porque no actúan en piloto automático. Son personas que han aprendido a observar antes de actuar, a escuchar antes de hablar, a pensar antes de responder. El desafío de hablar menos no significa reprimir nuestra voz ni dejar de expresar lo que es importante. Significa, más bien, elegir con conciencia cuándo y cómo hablar. Significa preguntarnos, ¿lo que voy a decir realmente suma? ¿Es el momento adecuado? ¿Estoy hablando desde el ego o desde el corazón? Este filtro interior transforma nuestra comunicación y, por consecuencia, nuestras relaciones. Porque cuando hablamos menos, cada palabra se vuelve más significativa. Nuestra presencia se percibe más fuerte, incluso en el silencio. Un ejemplo claro de esto se observa en los líderes que admiramos. Pocas veces recordamos a los grandes líderes por la cantidad de palabras que dijeron, sino por la sabiduría con la que eligieron cuándo hablar. Un líder que sabe escuchar inspira más respeto que aquel que interrumpe constantemente. Un mentor que sabe guardar silencio transmite confianza y permite que sus discípulos encuentren sus propias respuestas. El poder del silencio está en su capacidad de contener, de abrir espacio para que el otro se exprese, de mostrar que no necesitamos demostrar nada todo el tiempo. En la vida cotidiana, esta práctica transforma la manera en que nos relacionamos. En una discusión, por ejemplo, el silencio puede ser la herramienta más poderosa para evitar que la conversación se convierta en una batalla de egos. Sostener una pausa antes de responder permite que las emociones se asienten, que las palabras no sean armas, sino puentes. En lugar de reaccionar automáticamente, podemos elegir responder de manera constructiva. En el entorno laboral, hablar menos puede marcar la diferencia entre ser visto como alguien impulsivo o como alguien sabio. Las personas que se toman un momento para reflexionar antes de intervenir suelen aportar ideas más claras y bien fundamentadas. Además, al escuchar activamente a los demás, demuestran respeto y apertura, lo que fortalece los vínculos y la confianza dentro del equipo. En el ámbito familiar, el silencio consciente permite que las relaciones sean más auténticas. ¿Cuántas veces caemos en el hábito de dar consejos sin que nos los pidan, de interrumpir para corregir, de anticiparnos a las necesidades del otro? Al aprender a callar, permitimos que nuestros seres queridos se expresen libremente, que descubran sus propias soluciones, que se sientan escuchados y comprendidos. Pero el mayor desafío, sin duda, es aprender a escuchar nuestro propio silencio interior. En un mundo que nos bombardea con información, opiniones y expectativas, el verdadero reto es encontrar un momento de quietud para conectar con lo que realmente sentimos y necesitamos.
El silencio nos da acceso a nuestra voz interior, esa que muchas veces queda ahogada por el ruido externo. Es en esos momentos de introspección donde nacen las ideas más auténticas, donde enfrentamos nuestras dudas y miedos, donde surge la claridad sobre lo que queremos y lo que no estamos dispuestos a negociar. Por supuesto, el miedo al silencio no desaparece de un día para otro. Es probable que, al principio, nos sintamos incómodos, que surja la tentación de llenar cada pausa con explicaciones, justificaciones o bromas. Pero si persistimos, poco a poco, el silencio se vuelve un aliado. Descubrimos que, al hablar menos, escuchamos mejor. Y que, al escuchar mejor, comprendemos más profundamente a los otros y a nosotros mismos. Aceptar este desafío implica también enfrentarnos a la incomodidad de no tener siempre la última palabra, de tolerar la incertidumbre, de dejar que las conversaciones sigan su curso natural. Implica confiar en que no necesitamos controlar todo, que muchas veces, lo más valioso surge precisamente en los espacios que dejamos libres. Es un acto de humildad y de coraje, humildad para reconocer que no lo sabemos todo, coraje para sostener el silencio cuando todos esperan una respuesta. En la práctica, esto puede traducirse en pequeños cambios, esperar unos segundos antes de responder, hacer preguntas en lugar de ofrecer soluciones inmediatas, observar más atentamente las emociones propias y ajenas, permitirse momentos de pausa en medio de la vorágine diaria. Estos gestos sencillos abren la puerta a una comunicación más genuina, más profunda y más transformadora. Así, el gran desafío no es simplemente callar, sino aprender a habitar el silencio con presencia, a escucharlo como una fuente de sabiduría y de conexión. Hablar menos no es renunciar a nuestra voz, sino encontrar la voz auténtica que solo emerge en el espacio de la introspección. Es descubrir que, en el silencio, hay más verdad, más poder y más posibilidad de cambio que en 1000 palabras pronunciadas sin conciencia. Aceptar este desafío es, en última instancia, un acto de amor propio y de respeto hacia los demás. Es elegir la calidad sobre la cantidad, la escucha sobre la reacción, la presencia sobre la apariencia. Es atreverse a ser diferente en un mundo que grita y encontrar, en el silencio, el verdadero sentido de nuestra voz. En este momento, te invito a detenerte y observar con honestidad, ¿cuántas veces buscaste una respuesta rápida, una frase impactante, una fórmula secreta que te hiciera sentir especial? El cerebro humano, casi como un reflejo, ansía la sensación de tener acceso a algo exclusivo, a un conocimiento que parece reservado solo para unos pocos. Este fenómeno, conocido como el sesgo de exclusividad informacional, nos hace desear saber lo que otros no saben. Queremos sentir que tenemos un poder oculto, que pertenecemos a un círculo selecto. El marketing, las redes sociales y hasta la espiritualidad pop explotan este deseo, prometiendo secretos milenarios, atajos y verdades reservadas. Pero, ¿qué ocurre cuando aplicamos este deseo de exclusividad al silencio? Vivimos pensando que tener información privilegiada nos hará mejores, más seguros, más valorados. Sin embargo, la verdadera transformación no está en acumular más datos ni en impresionar con palabras, sino en el coraje de sostener el vacío fértil del silencio, allí donde no hay certezas, pero sí apertura. Imagina por un instante que el mayor privilegio no está en lo que sabes, sino en lo que eres capaz de escuchar cuando callas. Que la sensación de rareza, de estar accediendo a una verdad reservada, no se encuentra en una frase hecha o en una técnica secreta, sino en la experiencia radical de estar plenamente presente, sin la compulsión de responder. Esta es la gran revelación: el silencio es el saber más exclusivo que existe, porque es inaccesible para la mayoría. No por falta de oportunidad, sino porque requiere una valentía y una autenticidad poco comunes. Mientras todos buscan la fórmula mágica en nuevas palabras, pocos se atreven a explorar el espacio entre ellas. Allí reside el verdadero conocimiento privilegiado, ese que transforma no solo nuestras relaciones, sino la manera en que habitamos el mundo y a nosotros mismos. El cerebro, acostumbrado a buscar señales de estatus y pertenencia, interpreta el silencio como incómodo o incluso amenazante. Nos han enseñado que quien calla, pierde, que hablar es demostrar poder y control. Pero la verdad es otra: quien domina el arte del silencio consciente accede a una profundidad que no se puede simular.
Hay una inteligencia sutil en quien no necesita llenar cada espacio con su voz. Esa persona no compite por atención, no busca validación constante. Al contrario, su presencia se vuelve magnética, porque comunica desde un lugar de claridad y calma que desarma cualquier pretensión. En reuniones de trabajo, en cenas familiares, en conversaciones íntimas, observa cómo las personas que escuchan con atención y responden solo cuando es necesario son percibidas como más sabias, más confiables. No por lo que dicen, sino por el espacio que conceden al otro, por la seguridad de no necesitar impresionar. El silencio, lejos de ser vacío, se convierte en un canal de conexión genuina. Cuando dejas de buscar la palabra perfecta y te permites habitar el momento, algo cambia en la dinámica. El otro se siente visto, escuchado, valorado. Quizá por eso, los grandes líderes, los mentores inolvidables, los guías espirituales y los artistas que nos conmueven, no son los que gritan más fuerte, sino los que transmiten profundidad en sus pausas, en su presencia. En un mundo que premia la rapidez y la saturación informativa, el silencio consciente es subversivo, casi revolucionario. Es la verdadera exclusividad, porque muy pocos se atreven a practicarla. Y aquí está el giro: cuando te permites callar, cuando renuncias al impulso de ser quien más habla o quien más sabe, abres la puerta a una percepción más fina, más intuitiva. Empiezas a notar los matices, los gestos, las emociones, los deseos no expresados. Te vuelves capaz de leer entre líneas, de sentir lo que está debajo de la superficie. Esta transformación es tan poderosa que a menudo asusta. Aceptar el silencio como espacio privilegiado exige enfrentar el miedo a no ser suficiente, el temor a ser olvidado o a no ser relevante. Sin embargo, es en ese vacío donde surge la verdadera confianza. Ya no dependes del reconocimiento externo, porque has descubierto una fuente de autovaloración inquebrantable. No necesitas convencer a nadie, ni demostrar nada. Simplemente eres, y tu sola presencia comunica más que cualquier discurso. Te propongo un experimento simple pero profundamente revelador. En tu próxima conversación, en vez de pensar en lo que vas a responder, concéntrate en escuchar. No interrumpas. No completes frases. No des consejos, a menos que te los pidan. Observa cómo cambia la energía, cómo el otro empieza a relajarse, a abrirse, a confiar. Puede que al principio te sientas incómodo, como si estuvieras perdiendo terreno. Pero pronto notarás que, en ese espacio de silencio, nacen las conexiones más auténticas. El otro se siente verdaderamente visto, y tú descubres una nueva manera de estar en el mundo, sin máscaras, sin prisas, sin necesidad de impresionar. El sesgo de exclusividad informacional nos lleva a buscar secretos fuera, pero el secreto más transformador ha estado siempre dentro. El silencio es la llave que abre puertas invisibles, a la empatía, a la creatividad, a la verdadera comprensión. No es casualidad que las culturas ancestrales valoraran el silencio como una forma de sabiduría. Los chamanes, los monjes, los sabios de diferentes tradiciones, entendían que el conocimiento real no se transmite solo con palabras, sino con presencia, con gestos, con elocuentes silencios. En la vida cotidiana, puedes aplicar esta visión en los momentos más simples. En el trabajo, cuando surge una discusión acalorada, prueba a ser el que introduce una pausa, el que respira antes de contestar. En tu familia, cuando alguien expresa una emoción intensa, no corras a dar una solución. Permite que el silencio acoja lo que está ocurriendo. Contigo mismo, cuando sientas ansiedad o confusión, en vez de buscar respuestas inmediatas, quédate en el silencio, observa tus sensaciones, permite que emerja una claridad espontánea. Este acto de pausa, de no reaccionar enseguida, es un privilegio reservado a quienes han decidido salir del ruido. En este camino, descubrirás que el silencio no es pasividad ni resignación. Es un acto activo, una afirmación de tu propia autoridad interna. Hablar menos no significa ser menos relevante. Al contrario, te vuelves más impactante porque cada palabra que eliges decir nace de la reflexión, no de la reacción. El otro percibe tu autenticidad, tu capacidad de sostener la atención sin ceder al impulso de llenar el espacio. Y esa calidad de presencia es lo que verdaderamente transforma las relaciones y los contextos en los que te mueves.
Es importante recordar que la sociedad seguirá presionándote para que hables más, para que tengas siempre una opinión, para que participes del flujo constante de información. Pero ahora sabes que el verdadero poder no está en decirlo todo, sino en saber callar cuando es necesario. El silencio consciente es el privilegio de quien se conoce a sí mismo y confía en su propio valor, más allá de la aprobación externa. En este punto de la historia, la transformación es inevitable. Ya no buscas secretos fuera, porque has comprendido que el mayor secreto es tu disposición a escuchar, a esperar, a sostener el vacío con serenidad. El silencio, lejos de excluirte, te conecta de manera profunda y genuina. Te permite ver lo invisible, sentir lo que otros callan, responder con sabiduría en vez de con prisa. Así, hablar menos deja de ser un sacrificio y se convierte en una elección poderosa, un acto de autoconocimiento y respeto propio. Al elegir el silencio, eliges calidad, profundidad y una conexión auténtica contigo mismo y con los demás. Esa es la verdadera exclusividad, la capacidad de estar presente, de escuchar de verdad, de transformar cada encuentro en una oportunidad de crecimiento y significado. Lo que parecía vacío, ahora es plenitud. Lo que parecía ausencia, ahora es presencia viva. Y eso, en un mundo ruidoso, es el mayor privilegio. En este preciso momento, quiero invitarte a hacer una pausa. Sí, una pausa real. Respira profundo. Siente el aire entrando y saliendo de tus pulmones. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, te das cuenta de que no necesitas responder inmediatamente, ni llenar el espacio con palabras, ni defender una opinión. Solo escucha este instante. ¿Lo percibes? Ese leve temblor interno, esa expectativa silenciosa, es el umbral de una transformación profunda. Porque aquí, en este vacío fértil, es donde comienza la magia, la conquista del silencio consciente. Durante toda la vida, fuimos entrenados para hablar, para argumentar, para llenar cualquier vacío incómodo con frases, ideas o incluso excusas. Nos enseñaron que el que calla, otorga, que el silencio es vacío, debilidad o incluso ignorancia. Pero la verdad es otra. El silencio, cuando es elegido y habitado con presencia, se convierte en el terreno fértil de la autenticidad, la creatividad y la verdadera conexión. Ahora, a punto de consolidar esta conquista, quiero mostrarte cómo este poder silencioso puede cambiar radicalmente tu vida. Piensa en un momento decisivo en tu historia personal. Quizás fue una conversación difícil, un conflicto familiar, una reunión de trabajo crucial o un instante de crisis emocional. ¿Recuerdas cómo tu mente buscaba palabras, argumentos, justificaciones? Pero, ¿qué habría sucedido si, en vez de hablar, hubieras elegido el silencio? No un silencio pasivo, sino un silencio activo, lleno de escucha y observación. Imagina el impacto, las emociones se asientan, la mente se aclara y, de repente, surge una comprensión nueva, una respuesta más profunda, una presencia que transforma a todos los involucrados. Ese es el clímax de la experiencia del silencio consciente, cuando dejas de reaccionar automáticamente y eliges responder desde tu centro, desde tu verdad. El cerebro humano está programado para buscar gratificación inmediata. Cada vez que decimos algo ingenioso, que recibimos aprobación o que imponemos una opinión, pequeños circuitos de recompensa se activan, liberando dopamina y dándonos esa sensación fugaz de satisfacción. Pero igual que cualquier placer rápido, se disipa pronto y nos deja buscando más, atrapados en el ciclo interminable del ruido y la validación externa. El silencio consciente, en cambio, desbloquea una fuente mucho más poderosa y duradera de recompensa interna. Cuando eliges callar y escuchar de verdad, permites que tu cerebro entre en un estado diferente. En lugar de disparar respuestas automáticas, activas áreas asociadas a la empatía, la reflexión profunda y la creatividad. Experimentas una descarga de dopamina más sutil pero mucho más satisfactoria, la que nace de conectar contigo mismo, de comprender al otro en un nivel que va más allá de las palabras, de descubrir matices y verdades ocultas en el flujo de la conversación. Esta es la dopamina de la sabiduría, del autoconocimiento, de la transformación auténtica. Permíteme proponerte un ejercicio simple pero impactante. La próxima vez que estés en una conversación importante, haz una pausa antes de responder.
Observa tus pensamientos, siente tus emociones y, solo después de unos segundos de silencio, responde si realmente lo consideras necesario. Notarás algo extraordinario, la otra persona se sentirá vista y escuchada de verdad. Los vínculos se profundizan, las tensiones se disipan y la confianza crece. Este pequeño acto de valentía silenciosa activa circuitos de recompensa mucho más profundos y duraderos que cualquier palabra ingeniosa o reacción rápida. El silencio también es la puerta de entrada a la creatividad. Grandes artistas, científicos y líderes han relatado que sus mejores ideas no surgieron en medio del ruido, sino en la quietud, en esos espacios aparentemente vacíos donde la mente puede divagar, conectar puntos y descubrir nuevos caminos. Cuando practicas el silencio consciente, permites que tu cerebro salga del modo reactivo y entre en el modo creativo. Las ideas fluyen, las soluciones emergen y la intuición se fortalece. Aquí, la dopamina no viene solo del reconocimiento externo, sino de la satisfacción interna de crear, de comprender, de crecer. Pero el clímax de esta conquista va aún más allá. Porque en el silencio, no solo te conoces a ti mismo y conectas mejor con los demás, sino que también te reconcilias con la vida misma. En el bullicio de la sociedad moderna, perdemos la capacidad de maravillarnos, de asombrarnos ante lo simple, de sentir gratitud por lo que es. El silencio consciente nos devuelve esa capacidad. Nos permite percibir la belleza en lo cotidiano, escuchar el canto de los pájaros, observar el juego de luces y sombras, sentir el latido del propio corazón. En este estado, la dopamina se libera no por lo que obtenemos, sino por lo que somos, presencia pura, conciencia viva. Quizás ahora te preguntes, ¿cómo puedo mantener este estado? ¿Cómo evitar que el ruido externo y los viejos hábitos me arrastren de nuevo al automatismo? La respuesta está en la práctica constante y en la decisión consciente de valorar la calidad del silencio por encima de la cantidad de palabras. Cada vez que eliges callar y escuchar, estás reescribiendo los circuitos de tu mente, entrenando a tu cerebro para buscar gratificación en la profundidad y no en la superficie. No se trata de convertirnos en personas silenciosas o distantes, sino en seres presentes, capaces de elegir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo intervenir y cuándo simplemente acompañar con la mirada, con la empatía, con la escucha. El verdadero poder del silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia total en el aquí y ahora. Es el acto revolucionario de dignificar cada encuentro, cada conversación, cada relación. Y aquí es donde la transformación se consolida, cuando te das cuenta de que no necesitas impresionar, convencer ni competir. Que tu valor no depende de la cantidad de palabras que pronuncias, sino de la calidad de tu presencia. Que puedes influir, liderar y transformar sin levantar la voz, solo habitando el silencio con autenticidad y coraje. El mundo necesita más personas que escojan el silencio consciente. Personas capaces de mirar a los ojos sin prisa, de escuchar sin juzgar, de responder desde la sabiduría y no desde la reacción. Si alguna vez has sentido que hablar menos te hacía invisible, hoy sabes que es justo lo contrario, el silencio genuino te hace inolvidable. Porque en un mundo saturado de ruido, quien sabe callar y escuchar se convierte en un faro, en un punto de referencia, en un ejemplo de equilibrio y profundidad. Recuerda, el silencio no es un lujo de unos pocos, ni un misterio reservado a los sabios. Es una conquista posible para todos los que se atreven a habitarlo, a sostener la incomodidad inicial, a descubrir el enorme placer de la escucha verdadera. Es un privilegio que se gana a través de la práctica, de la paciencia, de la apertura a lo desconocido. En este clímax de nuestro viaje, te invito a abrazar el silencio no como una ausencia, sino como una presencia poderosa. Permítete experimentar la plenitud que surge cuando dejas de reaccionar y empiezas a responder desde tu centro. Siente la dopamina de la conexión real, de la creatividad desatada, de la autenticidad sin máscaras. Haz del silencio tu aliado, tu maestro, tu refugio y tu plataforma de transformación. Porque solo en el silencio consciente descubrirás la verdad más profunda, hablar menos, sentir más y vivir con una intensidad y una claridad que cambian todo para siempre. Ahora, mientras respiras y asimilas este mensaje, pregúntate, ¿qué conversaciones podrían transformarse si te atrevieras a escuchar de verdad? ¿A quién podrías comprender mejor si soltaras la necesidad de intervenir?
¿Qué respuestas nuevas emergerían si te dieras permiso de pausar, de habitar el silencio, de confiar en que lo esencial se revela más allá de las palabras? La conquista del silencio es, en realidad, la conquista de ti mismo. Y ese, sin duda, es el mayor clímax al que puedes aspirar. Ahora que hemos recorrido juntos el fascinante camino hacia el silencio consciente, te invito a detenerte por un instante y preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste realmente, sin preparar una respuesta, sin interrumpir tu propio pensamiento? ¿Cuántas veces al día te permites estar presente en la conversación en vez de solo oír palabras pasar? Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si cada diálogo se convirtiera en un acto de escucha genuina y cada silencio fuera un portal para la comprensión profunda, tanto de ti mismo como de los demás. Quizás, hasta hoy, el silencio haya parecido incómodo, incluso amenazante. Pero ahora sabes que este espacio fértil puede ser la cuna de tu autenticidad, el terreno donde germinan tus mejores ideas y donde tus relaciones encuentran raíces verdaderas. Atrévete a desafiar la costumbre de llenar cada vacío con palabras. Permítete, aunque sea por unos minutos al día, experimentar el poder transformador de la pausa, de la presencia plena y consciente. No se trata de renunciar a tu voz, sino de descubrir su verdadero valor. Hablar menos no significa ser menos, ni tampoco esconder tus pensamientos o emociones. Significa elegir con sabiduría cuándo y cómo expresarlos, desde un lugar de claridad interna y respeto por ti mismo y por el otro. ¿Te imaginas cuánta energía ahorras y cuántos conflictos evitas cuando dejas de reaccionar automáticamente y eliges responder desde el silencio interior? Piensa en las últimas conversaciones importantes de tu vida. ¿Cuánto de lo que dijiste era realmente necesario? ¿Cuánto espacio diste para que la otra persona también se expresara? Tal vez ahora comprendas que el silencio no es un muro, sino un puente hacia la empatía y la conexión más profunda. ¿Qué podrías descubrir sobre ti mismo si te atrevieras a escuchar tus propios pensamientos y emociones, sin juzgarlos ni apresarte a reprimirlos con palabras? El silencio es un acto de coraje en un mundo que premia el ruido. Es una declaración de independencia frente a la presión constante de opinar, responder y demostrar. Cuando eliges el silencio consciente, eliges tu paz por encima de la aprobación, tu autenticidad por encima de la superficialidad, tu sabiduría por encima del ruido externo. Hoy te desafío, no solo a reflexionar sobre el poder del silencio, sino a ponerlo en práctica. ¿Qué pasaría si mañana, en una conversación, hicieras una pausa antes de responder? ¿Cómo cambiaría tu día si, al despertar, dedicaras unos minutos al silencio, dejando que tu mente se aquiete antes de sumergirte en la rutina? ¿A quién podrías comprender más profundamente si escucharas con el corazón abierto y sin juicios? La verdadera transformación comienza en esos pequeños gestos, una pausa, una respiración profunda, una mirada atenta. Son esos momentos de presencia los que abren espacio para que lo esencial emerja, para que tu creatividad florezca y tu autoconocimiento se expanda. No subestimes el impacto que esto puede tener en tu vida personal, en tu trabajo, en tus relaciones y en tu bienestar general. Recuerda que el silencio consciente no es un punto final, sino el inicio de una nueva forma de vivir y relacionarte. Es la base sobre la cual puedes construir una vida más plena, auténtica y conectada. Y si alguna parte de este contenido resonó contigo, si sentiste que algo cambió en tu forma de ver el silencio y la comunicación, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. ¿En qué momento el silencio te ha ayudado a comprender algo importante? ¿Qué desafíos enfrentas al intentar hablar menos y escuchar más? Me encantaría leer tus reflexiones y saber cómo este mensaje impactó tu manera de ver el mundo. Tu historia puede inspirar a otros y juntos podemos crear una comunidad más consciente, donde la calidad de la presencia sea más valiosa que la cantidad de palabras. Si este contenido te hizo reflexionar, si te ayudó a mirar el silencio desde una perspectiva nueva, dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que pueda beneficiarse de este mensaje. Cuanto más personas aprendan a valorar el silencio y la escucha activa, más profundas y auténticas serán nuestras conexiones. No olvides, la próxima vez que sientas la urgencia de responder, de llenar el espacio con palabras, recuerda que en el silencio reside tu poder. Permítete ser testigo de lo que emerge en esa pausa, observa cómo cambian tus relaciones y tu percepción de ti mismo.
Haz del silencio tu aliado y descubre el impacto que puede tener en todos los aspectos de tu vida. Al final, la verdad sobre el silencio es simple y poderosa. Hablar menos no solo puede cambiar tu vida, sino también la de todos a tu alrededor. Atrévete a experimentar este cambio. Elige la presencia. Elige el silencio consciente. Elige transformar tu vida, una pausa a la vez. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la profundidad y la autenticidad. Deja tu comentario, comparte tu experiencia y, si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir explorando juntos temas que transforman. Nos vemos en el próximo video.